Buenos días, hermanos y amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Un gusto saludarles en el nombre del Señor Jesucristo en este día tan especial, este día que celebramos, por lo menos acá en Costa Rica, el Día del Padre. Un saludo a todos los padres de nuestra congregación, de nuestra comunidad, cantón, provincia y en general país, y para los padres de todo el mundo. Hoy estamos iniciando una serie de enseñanzas bajo el tema Después de la tormenta. Vamos a compartir un ratito la palabra del Señor y gozarnos en la palabra. Vamos a leer en Mateo 8, 23 al 27, que dice: Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Quisiera en esta mañana compartir 4 acciones que los discípulos hicieron en ese momento y que nos enseñan hoy día para nuestro ejemplo a través de la palabra del Señor. Y lo primero que vamos a ver, el punto número 1, es los discípulos siguiendo al Señor. Como sabemos, en ese momento los discípulos estaban siguiendo al Señor en la barca, estaban siguiéndole. Simplemente ellos tal vez no tenían muchas funciones por hacer, pero lo que sí es que el Señor iba con ellos. Eso es lo más importante. Cuando iniciamos nuestra vida espiritual, al principio nos parece todo muy fácil, no parece tal vez tan difícil. Lo digo por experiencia propia, de que, bueno, en mi caso yo era un joven cuando yo me convertí al Señor y tal vez, como no tenía tanta obligación o qué sé yo, pues me pareció al principio que tal vez la vida cristiana podía ser fácil. Ya sabemos que no es fácil, porque siempre hay obstáculos por brincar, siempre hay obstáculos difíciles, siempre aparecen los problemas. Decir soy cristiano suena fácil, pero hacer la voluntad del Señor es un poco más complejo y más difícil y más complicado. Recuerden que la palabra del Señor dice que hay 2 caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. El Señor nos habló de un camino que es angosto, entonces nos dijo que era difícil, de verdad. Para los discípulos en ese momento era muy fácil seguir al Señor.
Era solamente guiar ahí la barca y estar con el Señor. Ellos iban tranquilos, iban confiados de que todo iba a salir bien. Y el punto importante es que el Señor iba con ellos. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos tanto, decir voy a emprender la vida cristiana, pero no preocuparnos tanto porque el Señor va con nosotros. Y es lo más importante. La palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por lo tanto, no debemos de preocuparnos si el Señor va con nosotros en nuestra barca. No debemos de preocuparnos si el Señor va con nosotros en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro más íntimo ser, nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Cuando el Señor gobierna tu casa, tú vas seguro. No debes de pensar en lo difícil que puede ser la vida cristiana. Debes de pensar siempre positivamente, no confiando en tu propia fuerza, sino confiando en la fuerza del Señor Jesucristo, confiando en la fe, confiando en el Espíritu Santo. Ya el Señor hizo algunas comparaciones en otra parábola, en la parábola del sembrador, donde Él habla de 4 tipos de cristianos, o de 4 tipos de personas que escuchan la palabra. No vamos a entrar tal vez en ese tema porque este no es el tema de este día. Pero la primera semilla que riega el sembrador es la que cae junto al camino. Ustedes saben que sembrar no es solamente tirar la semilla. Sembrar lleva un proceso. Sembrar lleva un proceso de verdad complejo y no es solo tirar y esparcir la semilla. Cuando se esparce la semilla junto al camino, dice que llegan las aves y se comen toda la semilla. Esos son los que dice la palabra que escuchan la palabra solamente, pero no entra a su corazón porque no hay profundidad. No llega la palabra a su corazón, solo escucha con sus oídos, pero la palabra no hace efecto en su corazón. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús y también en nuestro tiempo, hay personas que escuchan la palabra y que siguen solamente al Señor, pero que nunca alcanzan la madurez para decir verdaderamente: yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Como segundo punto, los discípulos en medio de la tempestad. Estando ya en medio del mar, se levanta una tempestad, se levanta una tormenta, quizás rayos, vientos, nubosidad, lluvia, y aquella barca se hundía. Aquella barca entraba al mar, aquella barca le entraban las olas y los discípulos empezaron a batallar, empezaron a hacer fuerza por su propio medio. Pero resulta que el mar se estaba embravecido y no podían controlar aquella situación. Cuando nos llegan las pruebas, muchas veces olvidamos quién está con nosotros. Cuando llegan las pruebas, se nos olvida en quién hemos creído. Se nos olvida que somos representantes del Evangelio de Jesucristo. Y a veces nuestros vecinos saben que somos cristianos porque han escuchado que somos cristianos, pero no por nuestras actitudes. Y nuestras actitudes son las que hablan verdaderamente si usted y yo somos hijos de Dios y no por lo que digamos. Muchas veces se nos olvida que somos hijos del Dios viviente y que en nuestra barca está el Señor Jesucristo. Los discípulos lo intentaron
una y otra vez y era trabajo en vano, porque ellos lo estaban intentando con su propia manera, con sus propias fuerzas, olvidando quién estaba en la barca. En la barca estaba el Señor Jesucristo. Muchas veces quizás lo has intentado por tus propias fuerzas. Muchas veces quizás lo has intentado a tu modo, a tu manera, creyendo que usted puede hacer las cosas al modo suyo. Pero déjeme decirle, inténtelo de otra forma, inténtelo sabiendo que está el Señor Jesucristo a tu lado, que Él está siempre ahí a la par tuya para ayudarte. Quizás no te funcionan los proyectos que haces. Quizás planteas un proyecto y tienes que devolverte a medio camino, porque a lo mejor ni siquiera oraste para presentarle al Señor si Él estaba de acuerdo con ese proyecto. Quizás no te va bien en algunas cosas porque olvidaste que el Señor Jesucristo está ahí, pero lo ignoraste, no lo tomaste en cuenta. Solo pensaste, está dormido el Señor. Solo pensaste, no podemos contar con el Señor Jesucristo porque está dormido. ¿Qué tal si lo intentas no a tu manera, sino a la manera del Señor Jesucristo? ¿Qué tal si le presentas a Él todos los días tus proyectos, tus planes, tus anhelos y dejas que Él sea el que tome el mando de tu vida? No lo hagas a tu manera, no lo hagas por tus propias fuerzas. Los discípulos lo intentaron una y otra vez y fue infructuoso el trabajo, a tal punto que ellos creyeron que iban a perecer. ¿No te ha pasado alguna vez? Sientes que ya no puedes más, que ya no hay una esperanza más. Vamos a pasar al tercer punto, que se llama los discípulos clamando. De tanto esfuerzo que hicieron, de ver que era infructuoso su trabajo, de ver que no era fructífero su esfuerzo, alguien se acordó que el Señor Jesucristo estaba ahí. El Señor Jesucristo estaba ahí. Y quizás por no molestar, y quizás por olvido, no habían clamado al Señor. Cuando vieron la situación que ya no se podía más, clamaron al Señor Jesucristo y lo despertaron, porque Él estaba dormido físicamente. Recordemos que Él, cuando estuvo en la tierra, físicamente era un hombre. Nosotros a veces hacemos todo a nuestra manera, y cuando nos vemos ya con el agua al cuello, es que nos acordamos de que existe un Dios, de que existe un Señor Jesucristo que está a nuestro lado y que nunca se ha ido. Un rey que enfermó y clamó al Señor, que fue el rey Ezequías. Pues Ezequías no fue que se olvidó del Señor, pero en un momento difícil de su vida, cuando el profeta Isaías le había dicho que ya arreglara toda su casa porque ya iba a morir, clamó al Señor Jesucristo, clamó a Dios, y Dios, en una oración
en respuesta a su oración, le dio 15 años más de vida. El Señor existe, el Señor escucha a aquel que clama, a aquel que le entrega su vida, a aquel que le entrega su corazón, a aquel que clama verdaderamente con su vida, con su alma, con su corazón. Él no escucha nuestra oración solo de labios, sino que Él escucha nuestra oración con el corazón. Hemos pasado momentos difíciles. Recuerdo en una ocasión que había un terremoto, cuando hubo un terremoto aquí en Costa Rica por ahí de los años 80. Era tremendo. Y ahí uno siente que de verdad se va. Cuando uno siente que se va de este mundo, a veces clama al Señor. No esperes hasta que usted diga, ya me voy a morir para clamar al Señor, o hasta que esté viejo voy a clamar al Señor, o hasta que esté enfermo voy a clamar al Señor, o hasta cuando vea que ya nuestra existencia en esta tierra se va a acabar. No esperemos ese momento para clamar al Señor. Recuerde que el Señor Jesucristo siempre está a tu lado. Hay una anécdota o hay una reflexión que dice que habían unas huellas en la arena. Dice que habían 4 huellas en la arena. De pronto solo habían 2 huellas. Y le preguntó, Señor, ¿por qué todo este tiempo hay solo 2 huellas? Y el Señor Jesús le contesta, es porque cuando estabas en pruebas, yo te llevaba en mis brazos. Y las huellas que ves no son las tuyas, sino que son más bien las mías. Dios quiere en esta mañana llevarte en tus brazos. Dios quiere contestar tus plegarias. No esperes hasta que sea muy tarde para clamar al Señor. Recuerda, Él nunca se fue de la barca. Él siempre estuvo con los discípulos. Él siempre estaba ahí dispuesto, esperando a ver en qué momento los discípulos lo llamaban y clamaban. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo estaba dormido? ¿Qué estaba probando en ellos? Estaba probando su fe. Estaba tratando de que ellos alcanzaran la fe en Él, pusieran la fe en Él. Él sabía que ellos iban a batallar humanamente y que no iban a poder. Él lo sabía, pero estaba esperando que todos clamaran a Él. El Señor Jesucristo está esperando ahí. Sí, a la par tuya, a la par mía, Él siempre está ahí esperándonos. Esperando que usted y yo clamemos a Él. Que tomemos fe de que con nuestras fuerzas no podemos salir adelante. Que con nuestras fuerzas no es que vamos a salir adelante. Es con la ayuda del Señor. Y vamos a pasar al otro punto que dicen los discípulos después de la tormenta. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles. Sabemos que el mundo entero está pasando momentos muy acongojantes y muy difíciles. Y usted dice, ¿cuándo irá a terminar esto? ¿Cuándo será que va a terminar esto? Los discípulos decían también, ¿cuándo será que el mar se va a calmar? ¿Cuándo será que el mar va a dejar de entrar en la barca? ¿Cuándo será que el mar nos va a dejar de amenazar? Llegó un momento que el mar llegó a dejar de amenazar. Y fue cuando el Señor Jesús se levantó y reprendió los vientos y reprendió los mares. Porque solo Él tiene el poder. Solo Él tiene el poder para reprender las enfermedades, para reprender las epidemias, para reprender toda obra del diablo, para reprender la misma naturaleza, porque Él mismo la creó. Nada dura para siempre.
y estoy seguro de que saldremos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. No te puedo asegurar de que alguna situación difícil no te vaya a llegar. Te puede llegar la enfermedad, te puede llegar cualquier otra situación. Pero déjame decirle que vamos a salir adelante en el nombre del Señor Jesucristo. En esta vida nada es para siempre, pero no, para siempre es nuestra alma y es la que debemos de rescatar. Los momentos de prueba producen paciencia. Los momentos de prueba producen obediencia. Los momentos de prueba producen madurez. Si usted y yo no somos probados, no alcanzaremos nunca la madurez. Si usted y yo no somos probados, nunca alcanzaremos la fe, nunca alcanzaremos paciencia, nunca alcanzaremos obediencia. La prueba es necesaria de acuerdo a 1 Pedro 6:7. Dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Entonces, es necesario que se cumpla la palabra. Es necesario que vengan las pruebas. Es necesario que vengan las luchas. Es necesario que vengan las enfermedades. Es necesario que en este mundo, mientras estemos en este mundo, seamos probados. Pero como dije anteriormente, vamos a salir adelante. El Señor está probando nuestra fe. El Señor está probándote a ti y a mí, a ver hasta cuándo resistimos. No es tiempo para enfriarnos, es tiempo para calentarnos en la fe, es tiempo para proclamar el Evangelio de Jesucristo, aunque sea a través de las redes sociales, compartiendo estos mensajes, compartiendo la palabra, compartiendo versículos bíblicos, porque la palabra del Señor no puede estar presa. Saldremos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Y la victoria es nuestra, pero tienes que creerlo. No puedes estar sumido en el temor, no puedes estar sumido en la derrota, no puedes estar sumido en la desesperanza. Tienes que agarrarte del Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor Jesucristo no está durmiendo, Él está siempre con nosotros para ayudarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Pero tienes que creerlo, tienes que declararlo con tu boca, tienes que creerlo en tu corazón para poder alcanzar la victoria. Solamente estás siendo probado, solamente estás buscando tu fe, buscando paciencia, buscando madurez en ti. El niño tiene que ser formado y nosotros los cristianos también tenemos que ser formados en Cristo. Tenemos que ser probados y aún así salir adelante. Los verdaderos cristianos en el tiempo de Jesús y en otros tiempos salieron adelante aunque fueron probados. No las tuvieron todas consigo, pero tenían al más importante con ellos, que era el Señor Jesucristo. En esta mañana hemos visto 4 puntos o 4 aspectos. Los discípulos siguiendo al Señor, los discípulos en medio de la tempestad, los discípulos clamando y los discípulos después de la tormenta. En algún momento saldremos de esta tormenta. En algún momento amanecerá. Así como los discípulos tuvieron su momento difícil, después dice la palabra del Señor que se hizo gran bonanza, que el tiempo se calmó porque llegó el poderoso a calmar el mar
y a calmar los vientos y a calmar las tormentas. Dios tiene el poder para calmar las tormentas en tu vida y en mi vida. Es necesario, eso sí, tenerlo en tu casa. Es necesario, eso sí, tenerlo en tu corazón para que Él pueda ser el Señor de tu vida. Yo te invito en esta mañana para que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo a ti como único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que entres en mi casa, que entres en mi vida, que entres en mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Comparte esta enseñanza con tus amigos, con tu familia, y recibe también la paz del Señor Jesús en tu corazón. Quiero desearle feliz día al Padre, a todos, en especial pues a nuestra gente, padres de todo Costa Rica. Que Dios les siga bendiciendo y nos seguimos viendo a través de las redes sociales, sábados 11 de la mañana y domingos 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga abundantemente. Nos vemos.